idos adentro de mi propia mente, el canal donde exploramos lo inexplicable, lo que se oculta en la oscuridad y las historias que, aunque parezcan leyendas, tienen un origen muy real. Hoy te traigo el testimonio de Jorge, un agricultor de Ambato, que durante años ha trabajado en las madrugadas y que asegura haber vivido algo que marcó su vida para siempre. Prepárate para escuchar una historia que comienza con el trabajo común del campo, pero termina abriendo una puerta a lo desconocido. Porque a veces, cuando todo parece en calma, es cuando más cerca están las cosas que no queremos ver. Jorge es agricultor en Ambato. Está acostumbrado a trabajar de noche, entre la bruma y el silencio que cubren los cultivos. Sin embargo, hay noches que no se olvidan. No por el trabajo, sino por lo que aparece cuando nadie más está mirando. Una de esas noches ocurrió hace unos años, mientras deshiervaba a eso de las 4 de la madrugada. Notó que uno de los brazos del cultivador se movía solo. Sabía que le faltaba un tornillo que se había perdido, así que decidió quitar el implemento y meterlo en la cabina para seguir trabajando. Era una noche templada de mayo, inusualmente cálida, con la luna llena colgando sobre los cerros. La luz plateada bañaba el campo y el olor a tierra mojada se mezclaba con el rocío de las hojas. Jorge se metió debajo del implemento y se acostó boca arriba para desmontar la pieza. Mientras trabajaba, vio de reojo 3 luces en el cielo. Estaban fijas, formando un triángulo perfecto. No parpadeaban, no se movían, solo vibraban levemente, como si tuvieran vida. Se levantó despacio y se alejó del tractor para verlas mejor. Entonces las luces comenzaron a girar con una velocidad imposible y en un instante salieron disparadas hacia el horizonte, desapareciendo sin dejar rastro. Jorge pensó que era raro, pero no se detuvo demasiado en ello. Siguió con su trabajo, hasta que en octubre de 2023, algo mucho más difícil de explicar sucedió. Era temporada de siembra. Su padre trabajaba con otro tractor y el pulverizador. Pero cerca de las 7 de la noche, el viento empezó a cambiar. El llamado cierzo si venía del este, o el gallego si venía del oeste, según decían los viejos. Su padre decidió parar y volver a casa. Jorge, en cambio, quiso aprovechar ese espacio para sembrar en el lote que ya estaba listo. A eso de las 2 de la madrugada, cuando ya le faltaban solo un par de horas para terminar, Jorge continuaba en el tractor. Tenía cámaras instaladas en la parte alta de la cabina que le ayudaban a ver el trabajo de siembra sin tener que mirar constantemente hacia atrás. La noche estaba completamente callada. Solo se oía el rugido parejo del motor y el crujir de las semillas cayendo sobre la tierra. Jorge hablaba por teléfono con su madre, avisándole que pronto se iría a casa. Luego colgó, y entonces la vio. En la pantalla de la cámara apareció una figura blanca sentada sobre la sembradora, una silueta humana. Jorge pensó que era un reflejo o algún efecto de la luz de trabajo, pero era demasiado clara. Giró la cabeza, y ahí estaba, una mujer de espaldas sentada sobre la sembradora. No se movía, no parecía real. Jorge detuvo el tractor. Bajó lentamente de la cabina con el corazón retumbándole en el pecho. Se acercó con pasos pesados. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se volteó. Lo miró. Nunca olvidará esa mirada. Era una chica joven, de baja estatura, pero su rostro no tenía vida. Sus ojos eran huecos, completamente negros, como si fueran 2 pozos sin fondo. Su piel pálida, casi translúcida. No parecía sentada, sino suspendida, como si no tuviera peso. El aire a su alrededor era gélido, pese a la noche templada. Jorge no gritó, solo cayó al suelo. Despertó 2 horas después, a las 4 de la mañana, con un dolor de cabeza intenso y sin fuerzas. Decidió regresar a casa sin decir una palabra. Caminó entre los surcos aún húmedos, con la sensación de que lo seguían. Al llegar, sus padres y abuelos ya estaban despiertos. No pudo dormir. Se quedó en silencio hasta que amaneció. Al día siguiente, su abuela le preguntó en qué lote había estado sembrando. Cuando le respondió, ella se persignó al instante, tomó el rosario y empezó a rezar. Jorge intentó bromear, pero su abuela lo interrumpió con firmeza. No vuelvas a ir a ese terreno de noche. Y luego le contó por qué. Muchos años atrás, en ese mismo sitio, existía una pequeña aldea. Ella la conoció cuando era niña. Solo quedaban unos pocos ancianos, hasta que la última familia se fue. El caserío fue demolido y convertido en terrenos agrícolas. Su padre, el bisabuelo de Jorge, había contado una historia terrible. Cuando él era joven, un forastero que llegó a trabajar en la zona abusó de una muchacha del pueblo. Luego la mató
y le arrancó los ojos. La enterraron en el cementerio de la aldea. Desde entonces decían que el espíritu de la joven se aparecía algunas noches para asustar a quienes trabajaban solos en el campo. Algunos agricultores la habían visto. Una vez un muchacho apareció desmayado cerca del río, con la boca torcida y los ojos blancos. Su cuello estaba roto por la caída, pero su expresión era como la de un condenado. Durante años, nadie volvió a sembrar en ese lote por la noche. Jorge, aún con dudas, prefirió pensar que su abuela era demasiado supersticiosa. Pero unos meses después, en la parte alta del terreno, empezó a brotar agua de la tierra. Tuvieron que hacer una zanja para evitar que los cultivos se inundaran. Cuando la excavadora comenzó a remover la tierra, ocurrió lo impensable. Aparecieron huesos, muchos, esqueletos fragmentados, cráneos con marcas antiguas, restos enterrados en una línea que coincidía exactamente con el lugar donde Jorge se había desmayado. Era como si la tierra misma se negara a seguir guardando ese secreto. Desde aquel momento, Jorge no ha vuelto a trabajar de noche en esa zona. La historia corrió entre los vecinos, y aunque algunos siguen sin creer, otros han preferido nunca comprobarlo por sí mismos. Quizás no todo lo que se entierra permanece dormido. Tal vez, cuando las noches se vuelven demasiado silenciosas, lo que duerme bajo tierra comienza a recordar y a buscar.